Buen día amigos, mi nombre es Freddy Cubas en Luz para Hoy. En estas últimas semanas hemos sido testigos a través del Internet de múltiples demostraciones de fe alrededor del mundo, desde gobernantes hasta ciudadanos en las calles o en las plazas que expresan su deseo de traer fin a este problema mundial, a través quizás de una intervención divina. Una de las más notorias expresiones de la fe es la práctica de la oración. Mientras que las oraciones en público posiblemente surten en algún tipo de resultado, las oraciones en privado también pueden traer resultados y aún mayores. La oración es una de las armas espirituales que tiene el creyente y el temeroso de Dios para practicar su fe. Sin embargo, una de las más ignoradas y desconocidas en estos tiempos. ¿Qué es la oración? Para muchas religiones, a excepción de la cristiana, la oración es considerada como un acto ritualístico o tradicional, mientras que para otros es un ejercicio mental o quizás una práctica esporádica para hacerse sentir mejor con ellos mismos. ¿Cuál es el objetivo de la oración en general? Que sea respondida en primer lugar, y claro, que espera un beneficio divino, ya sea personal o para los que amamos, en conceptos físicos, emocionales y hasta espirituales. Las oraciones en su mayoría son de petición y de espera a recibir algo que aparentemente pensamos que es lo mejor para nosotros. Todo eso está bien hasta ahí, pero el deseo por estas cosas es solo una pequeña parte de lo que una oración más completa significa. Felizmente para muchos, la práctica de la oración en el cristianismo es diferente. La oración y su objetivo es mucho más que todo lo mencionado antes. Y como principio básico, tenemos que entender de que es la comunicación entre el hombre y la mujer de Dios con un Dios todopoderoso. Y más aún, de un hijo o una hija con su Padre Celestial. Las Escrituras nos dicen que es mejor que nosotros demos que recibamos, ¿no? Si nosotros damos de nuestro tiempo para orar y por los nuestros, pero no oramos por algo más grande, nuestro impacto en oración no va a ser el mismo. Contrario a una ideología moderna que es egocentrista y es anticristiana. Normalmente la gente busca orar solamente en tiempos de gran necesidad o tal vez un domingo, pero no lo practica diariamente. ¿Cuál es el reto? Todos nosotros sentimos ese reto en nuestro calendario personal, en cómo nos dedicamos a la práctica diaria de la oración. Diaria como quizás los alimentos, diaria como nuestras relaciones familiares, interpersonales, sociales. Para algunos de nosotros quizás hablar de orar diaria y frecuentemente no es algo que nos entusiasma mucho. Como Jesús dice, el espíritu ciertamente está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, tenemos nosotros que comprender esto. ¿Cuánto tiempo se debe orar? ¿Sobre qué debo pedir? ¿En qué condición espiritual debo estar para orar? ¿Dónde debo orar? Y la más central es ¿cómo debo de orar en el 2020? En Luz para hoy trataremos estas preguntas y trataremos de dar respuestas basadas a la luz de la Biblia. ¿Cómo debo orar en el 2020? Con más intensidad, de fe y con más tiempo. Porque el Señor Jesús nos dice que la maldad se intensificará en el mundo antes de su venida. Entonces dice, la noche está muy avanzada, el día está cerca, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. El propósito es de que la oración es una de las armas de la luz. A medida que pasan los días y los años, la Biblia predijo que se volvería más oscuro en cuanto a la maldad de la humanidad y la influencia de Satanás, y mucho peor, justo antes de la venida de Jesús, que sería el verdadero amanecer para el mundo. Es decir, que antes que amanezca se pone más oscuro. Entonces lo lógico es pensar de que Dios quiere que oremos este año más que el año anterior y hoy día más que ayer. Dios quiere en el 2020 no solamente que oremos porque tenemos una pandemia hoy en día. Él es muchísimo más grande que una pandemia y su relación contigo es más importante que cualquier circunstancia. Él venció hasta la misma muerte por ti y Él es el camino, la verdad y la vida y te la dará si crees en Él. Y no solo quiere Él que oremos en el 2020, porque hay cosas terribles pasando, por supuesto, alrededor del mundo, sino que Él quiere para
que oremos para que Él intervenga y traiga de su paz y su amor al mundo. El mayor interés de Dios no es solamente sanarte y mantenerte sano a ti y a tu familia. El interés de Dios es el salvar al pecador de los horrores de la muerte eterna. El amanecer significa que Jesucristo va a regresar y va a traer luz y va a traer felicidad al mundo entero en paz. Eso es lo que significa el amanecer, pero estamos cerca. Que este estudio entonces nos ayude a la renovación de nuestras mentes, a ser mejores oradores. Entonces, ¿cómo debo orar? Tenemos que ver dos fuentes, dos componentes fundamentales, la fe y la humildad. Orar con mucha fe, pero también con mucha humildad, aceptando y sabiendo de que todo es voluntad de Dios y no la nuestra. El verdadero orador tendrá no solamente fe y humildad, pero también perseverancia, paciencia, un corazón agradecido y perdonador. Para empezar en un buen punto, empecemos por la oración, que es más conocida por todos, la de Jesús, la del Padre Nuestro. En esta oración podemos ver los pilares de la oración del creyente. Antes de empezar, debo aclarar que el Padre Nuestro fue una oración que Cristo enseñó a sus discípulos y a nosotros para que entendamos cómo acercarnos al Padre. Aunque parece corta en su esencia, realmente es intensa. Aunque sea corta, no nos enseña que las oraciones de nosotros deben ser cortas, sino que hay poder incluso aún en las oraciones pequeñas. La Biblia nos dice que Jesús oraba por largo tiempo, muy frecuentemente, y la mayoría del tiempo en privado. Algo que podemos rescatar es que la oración que Jesús hizo, la hizo no solamente personalmente, pero también grupalmente. Y mostró de que muchas veces al orar públicamente podemos llegar a ser como religiosos, que no entendemos lo que estamos orando. Mateo 6:5-6, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en los templos y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, así que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces empecemos con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro nos habla sobre venga tu reino, hágase tu voluntad como es en el cielo y en la tierra. Nos habla de recibir y esperar su reino, la esperanza que tenemos que tener y el amor por el prójimo para que se salven. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Nos habla del sustento que Él nos da, no solamente en lo físico, pero en lo espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Nosotros tenemos que entender que esto es condicional y si nosotros no perdonamos a otros, no seremos perdonados por Dios. Y el último es que en la tentación Dios nos rescata. Líbranos de la tentación, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces podemos entender de que Dios es Rey y de que Satanás no hay maldad que pueda contra él. ¿Cuánto tiempo debemos de orar? Pues todos los días. Pero en cuanto al tiempo, quizás para algunos es 5 o 10 minutos, o quizás para algunos es 1 hora. Preguntémonos más bien qué Dios quisiera de nosotros y con qué frecuencia Jesús oraba. La Biblia dice que Jesús oraba mucho. Quizás como una práctica deberíamos ser proporcionales en nuestras intenciones. Por ejemplo, si leemos la Biblia 15 minutos o 30 minutos, podemos también tomar el tiempo de orar por ese tiempo. Si pasamos el tiempo, quizás 1 hora o más horas, entreteniéndonos con la televisión o la computadora, nada de malo en esto, pero si no pasamos tiempo en la oración, entonces, ¿cómo nosotros podemos esperar grandes cosas de parte del Señor? Podemos racionar nuestro tiempo y también orar. ¿Qué razones a veces encontramos para no orar? No sé qué decirle a Dios a veces. Si quieres saber mejor qué decirle a Dios, escudriña, estudia las Escrituras. Lo que significa lee, investiga, profundiza. Tómalo como algo muy importante porque la palabra es eterna. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús estaba lleno de palabra y de sabiduría. Es como cuando los niños aprenden el lenguaje y a cómo comunicarse con sus padres. Nosotros hemos visto y sabemos que la ciencia apoya esto, que los niños necesitan
de la comunicación de los padres para que ellos prosperen en sus destrezas de comunicación. Igual nosotros en la oración. Entonces veremos más poder en nuestra oración y más efectividad, y entenderemos más el carácter del Señor. Pero tú dirás, no me puedo concentrar, pienso en otras cosas. Bueno, eso también es natural. Nosotros podemos ver de que hay un lugar y un momento que podría ser correcto, pero todavía nos llegue ese bullicio de la vida cotidiana. No te alarmes, porque cuando tú estás ahí con el Señor ya llegó ahí primero. Busca un momento para dar ese gran paso y Dios te va a recompensar. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas. Concéntrate y va a llegar el momento. Ahora hemos llegado a nuestra pregunta más central, que es ¿cuál es la luz para hoy? El mejor comunicador de todos los tiempos es Dios y Él quiere hablar contigo hoy. Tú escoges el lugar y el momento. La mejor comunicación que jamás hubo y jamás habrá es la de Padre Dios y el Hijo Jesús. Pero ¿sabías que cuando recibes al Señor Jesús pasas a ser hijo de Dios? De tal manera que Dios quiere comunicarse también contigo. El mejor comunicador no es el que se para enfrente de centenas o miles de personas y comunica su mensaje personal, sino es aquel que puede y tiene el valor de dejarlo todo y acercarse diariamente a hablar con Dios, todos los días en privado, y no a hablar solamente de su propio mensaje, sino también de un mensaje que es el del reino, para la gloria de Dios. Debemos convencernos que su palabra es eterna, que Dios es el rey de un imperio celestial. Si puedes aprender a dirigirte a un rey, empezarás a dirigirte mejor a un mundo y lo harás de acuerdo con la manera que tu rey quiere que te conduzcas. Tu rey te enseñará personalmente en la oración una y otra vez cómo darle honra en frente de los hombres, porque estar en la presencia de Dios no es solamente comunicarte con Dios, sino reflejar su luz en ti, para que la lleves a otros y otros vean en ti a ese rey que tú dices creer, para que otros sean salvos. Si buscas todos los días a Dios en un lugar de la oración, Dios se va a manifestar en tu vida y los tuyos verán ese ejemplo y lo harán también. Estarás en lugar de amor y compasión, porque ahí es donde el Señor está. Nadie puede pasar tiempo con Dios y no ser transformado. Deja que Dios te transforme en la oración. Si tienes sueño, habla, quizás habla, no pienses. Si estás cansado, levanta tus brazos. Si estás de pie o sentado, arrodíllate. Si vienen a tus pensamientos cosas que no quieres ver, abre tus ojos y mira hacia arriba, porque de ahí vendrá tu redención. Dios dice, yo honro a los que me honran. Entonces, ¿sobre qué debo pedir? Entonces, tenemos que pedir las cosas que le interesan al Señor. ¿Y qué le debo pedir a Dios? Las cosas de su reino que se manifiesten en nuestras vidas. ¿Dónde debo de orar? En cualquier lugar, pero en especial no puede faltar un momento en que estés a solas con el Señor, que le dediques ese tiempo único de atención ininterrumpida. Si ese tiempo es temprano en las mañanas o tarde en las noches o cuando te levantas, que no puede faltar algo que no te distraiga del Señor. Jesús así lo hacía. Finalmente, sigamos en la lucha, no olvidando que Satanás no quiere que tú ores y quiere que tú tengas dudas. Pero Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, no te inquietes porque yo he vencido al mundo. Y así también dice de que si tú resistes al diablo, el diablo huirá de ti. Espero que este mensaje haya sido una bendición para tu vida. Espero que tú puedas desarrollar esa vida de oración que no solamente mi persona quiere para tu vida, sino mucho más importante, Dios, tu Salvador, quiere para ti. Gracias por tu atención y espero si esto ha sido de bendición para ti, por favor compártelo, suscríbete con nosotros para que tú recibas semanalmente un mensaje de esperanza. Gracias, Dios te bendiga.